de los temas al que hemos dado seguimiento durante la historia probablemente de Futuro 360 es cómo hacemos que este índice tan bajo de mujeres en la ciencia aumente. Y en esa línea hemos ido viendo cómo, por un lado, las políticas públicas y por otro lado, las iniciativas privadas buscan empujar este índice, pero no es nada de fácil. Para hablar de este tema y de muchos otros, es que hoy día estamos con la nueva subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza. Muchas gracias por estar aquí estrenando su participación en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Un gusto estar aquí conversando contigo. Subsecretaria, de alguna manera este tema que yo planteaba al inicio de la entrevista es una causa que va a marcar desde el nacimiento al Ministerio, ¿verdad? La subsecretaria anterior, Carolina Torrealba, también levantó esta política de género porque el tema es gravísimo, ¿no? Y según lo que usted misma acaba de comentar hace poco tiempo, la situación después de la pandemia empeoró. ¿Es así? Efectivamente es así. Si antes nos íbamos a demorar 100 años en disminuir las brechas de género, ahora esa cantidad de años aumentó a 136 durante la pandemia. Y vimos además que las mujeres investigadoras durante la pandemia publicaron menos artículos académicos que los hombres. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay factores que están afectando el desarrollo de las mujeres en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Uno podría deducir por qué, pero ¿por qué las mujeres publicaron menos? Bueno, eso es justamente lo que nosotros queremos ver en esta ampliación de la política de género que queremos realizar en el Ministerio. Efectivamente, la política de género se había ocupado principalmente y había abierto la puerta para que empezáramos a ver cuáles eran los problemas que tenían las mujeres para entrar en el mundo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, CTCI, voy a decir, para que no suene tan largo. Pero se había concentrado principalmente en temas de brechas, de número de mujeres que entran a estas áreas. Y sobre todo en las áreas que se llaman STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Nosotros queremos ampliar eso, y no solamente para ver qué es lo que pasa en las distintas áreas del conocimiento, sino que también para entender cuáles son los factores estructurales, culturales, que expulsan a las mujeres o ponen barreras para que las mujeres se desarrollen en la investigación. Y en ese sentido, lo que pasó durante la pandemia, efectivamente tiene que ver con un factor estructural, que es el de los cuidados. Cuando las mujeres se van a su casa, ¿cierto?, y tienen que trabajar, las mujeres investigadoras, ¿quiénes se hacían cargo de los cuidados? Eso finalmente es lo que repercute en que las mujeres empezaron a publicar menos porque quizás tenían que hacer más labores domésticas y de cuidado de sus hijos o de personas mayores o qué sé yo, en su espacio privado. O sea, a las mujeres científicas les pasó lo mismo que a todas las otras mujeres en el fondo durante la pandemia. Y desde ese punto de vista, subsecretaria, ¿cómo vamos a avanzar en políticas concretas que puedan ir en esa línea? Porque de alguna manera el diseño de la política de género del gobierno anterior a lo que apuntaba era a hackear eso, por la vía de poner menos requisitos, por ejemplo, de repente cuando se evalúan cargos, los hombres tienen, por ejemplo, más papers publicados que las mujeres, y también dice relación con eso, o con la ventana que se produce durante el embarazo. Hay una tendencia natural a elegir hombres para dirigir centros científicos. Todas esas cosas se tipificaron, ¿verdad? Y de qué manera el Estado, desde la creación de un ministerio, iba a ser una ayuda para que eso no ocurriera. ¿Cómo van a avanzar ustedes también en eso concreto, de cómo reducir un poco esa brecha o ojalá harto, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros no es que dejemos de preocuparnos por las brechas cuantitativas, es decir, de lograr que entren más mujeres al mundo de la academia, de la investigación, de la innovación. Pero queremos también movernos un poquito a entender y poder contrarrestar estos estereotipos de género, barreras de género que expulsan a las mujeres del mundo de la CTCI. Por ejemplo, en el caso de la carrera académica, de más o menos un 54% de mujeres que entran en el pregrado
disminuye a más o menos un 34% a nivel de quienes egresan del doctorado. Entonces, por lo tanto, se va produciendo una filtración. Sí, el pipeline, la famosa pipeline, como cañería que tiene un goteo, ¿verdad? Exacto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pensamos hacer en la política de género ahora? Es, bueno, por supuesto, como mandato también de gobierno, tenemos una unidad de género que la estamos formando y que va a tener además presupuesto para poder ejecutar acciones que vayan en pos no solamente de tomar medidas a nivel de los programas de investigación, las becas y los proyectos de investigación a los cuales las mujeres puedan investigar, o sea, postular, sino que además también trabajar con las universidades y las unidades de género y las unidades de investigación para poder mirar cuáles son estos y poder, abordar estos problemas estructurales, ¿no? Y también generar mayor investigación en torno a la problemática de género. Si bien tenemos investigación que se está desarrollando también dentro de la Agencia Nacional de Investigación, de hecho, se acaba de abrir en marzo el programa Anillos en Ciencias Sociales y Humanidades, donde hay una línea de investigación en temas de género porque necesitamos saber más sobre estos problemas estructurales. Claro, mi pregunta era como, ¿qué cosas concretas permiten hacer más? Porque en el fondo el diagnóstico es muy transversal, pero pareciera que las mujeres necesitamos ayuda. O sea, necesitamos una ayuda súper específica, necesitamos, no sé, guarderías, necesitamos cuestiones muy concretas del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo este ministerio puede empujar eso, particularmente para el mundo científico? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajar también con el Ministerio, con la Subsecretaría de Educación Superior, porque creemos que estas acciones tienen que ser coordinadas, no pueden ser solamente, si bien pueden ser iniciativa de un ministerio, pero tienen que ser coordinadas porque aquí entran varios actores a jugar. Es decir, nosotros como ministerio podemos tener la voluntad de hacer algo, pero tenemos que coordinarnos con las universidades, con los centros de investigación y con la Agencia Nacional de Investigación para que efectivamente no solamente esto se traduzca en las políticas de género en una cuestión de tener más mujeres ganándose proyectos o accediendo a becas o accediendo a las universidades, sino que también nosotros podamos mantener. Claro, que no ocurra el goteo de la cañería. Exacto. Entonces, para poder hacer eso, es que nosotros necesitamos coordinar a todos estos actores para poder ir al fondo, porque hasta ahora yo creo que hemos estado un poco como en lo que es la punta del iceberg. Necesitamos entrar, claro, en la profundidad del problema. Usted, subsecretaria, viene de un mundo que en general la ciencia cataloga poco de ciencia, que es el mundo de las ciencias sociales. Esa es probablemente una de las grandes cojeras que tenemos en la civilización actual, que es que tenemos muy empujadas las ciencias que se han llamado exactas y muy poco las ciencias sociales. ¿De qué manera se va a notar que usted está aquí o cómo pretende que su presencia impacte en la agenda que necesita poner a las ciencias sociales en el centro, que son hoy día probablemente de donde surgen las principales soluciones a nuestros principales conflictos también? ¿Cómo ve usted ese tema? Sí, de hecho yo vengo de un área, yo soy socióloga y vengo de las ciencias sociales, pero luego en mi doctorado yo me moví a un área que es mucho menos vista dentro del mundo científico, que son las humanidades. Porque efectivamente las humanidades, si bien han querido adaptarse un poco para legitimarse durante el siglo XX, sobre todo para ser miradas como un conocimiento válido, la verdad es que las humanidades tienen otras metodologías y otras formas de generar conocimiento. Pero ¿quién podría decir que la filosofía, la historia, la literatura no son importantes para nuestra sociedad? Sobre todo hoy. Exacto. Entonces yo vengo, de hecho, mi doctorado es en literatura. Y también dentro del ministerio está incluida la investigación en artes. Son generalmente las ciencias sociales, humanidades y artes, áreas que hasta ahora han sido poco visibles respecto a su aporte a la sociedad. ¿Cómo las vamos a ver más? La idea hoy día es, primero, entender un poco lo que tú decías, que necesitamos de la investigación en estas áreas para comprender problemas fundamentales que están ocurriendo en nuestra sociedad. La participación ciudadana, la democracia, las migraciones, la identidad, el conflicto en la Araucanía, que tiene toda una trayectoria histórica.
Entonces, las humanidades, las ciencias sociales, la investigación en artes, incluso para entender los imaginarios respecto al cambio climático, que seguramente son distintos en el norte de Chile que en el sur de Chile, y que finalmente nos pueden llevar a entender ciertas prácticas. Pero no es solamente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, dentro del programa de gobierno se propone la creación de un instituto de humanidades, artes y ciencias sociales. ¿Y cuál es el objetivo? Poder direccionar la investigación que se hace en las universidades con fondos públicos para entender problemáticas sociales y culturales que son fundamentales hoy día para los problemas país, la crisis medioambiental, el desarrollo tecnológico, etcétera. Eso me parece súper interesante y para allá iba mi pregunta. Uno ve casos como el de CISAIRO en Australia, donde efectivamente la agenda de trabajo de CISAIRO está muy marcada por las necesidades del país. ¿Este instituto va a tener el mismo criterio? Exacto. La idea es que tenga este mismo criterio y además también que dialogue con las otras áreas del conocimiento. Es decir, hoy día, cualquier problema que tenemos como sociedad debe ser entendido de forma integral. Por ejemplo, en el caso de la crisis climática, nosotros podemos desarrollar tecnología, ¿ya? Podemos tratar de entender el problema desde las ciencias ecológicas, pero también necesitamos conectarnos con las comunidades, entender los relatos, entender la relación que tienen con su entorno, ¿ya? Y que eso se plasma muchas veces también en arte. Y ahí es donde está principalmente el problema. El cambio de conducta pasa más bien por los territorios y las personas que por la comprensión completa del asunto más científico, ¿verdad? Claramente. Entonces, por ahí va la cosa, hacer dialogar las distintas áreas del conocimiento, porque problemas complejos requieren de miradas complejas de lo social, lo cultural, lo económico, lo político también. Subsecretaria, me queda un minuto y por lo mismo necesito una respuesta muy específica. ¿Cuál cree usted que va a ser como su área de legado en estos 4 años? Qué difícil, pero yo creo que para mí lo principal es justamente posicionar la importancia de las ciencias sociales, la investigación en artes y humanidades y la necesidad de que entendamos de que el desarrollo es integral. El desarrollo no se reduce a crecimiento económico, sino que también se traduce en bienestar social y que la investigación en todas las áreas del conocimiento tiene que estar al servicio de las personas. Esa es nuestra misión como ministerio. Muchas veces la gente no sabe para qué sirve el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Nos quedó bastante claro en la pandemia, en todo caso, fue muy funcional. Y justamente lo que nosotros queremos hacer es que las personas entiendan que hoy día es importante fortalecer nuestro sistema de ciencia y conocimiento para ponerlo al servicio de las personas y al bienestar de la ciudadanía. La vamos a seguir invitando porque hay mucho tema, somos áreas involucradas inevitablemente, así que muchas gracias por estar aquí en Futuro 360. Muchas gracias por la invitación.